clásico de Zancolicozzi, y este libro que es maravilloso con muchos dibujos del profesor Zancoli que también os recomiendo. Vamos ya a centrarnos en la cirugía secundaria del aparato extensor y voy a describir, como bien ha dicho César, pues las lesiones más frecuentes secundarias en función de las zonas que podemos tener afectadas. La anatomía la ha expuesto perfectamente él y simplemente la paso rápido para centrarme en el problema en cuestión. En la zona 1, es decir, las lesiones que afectan a la interfalángica, a la zona dorsal de la interfalángica distal, tenemos una estructura muy importante que es el extensor común conjunto terminal. Este tendón, junto con el ligamento retinacular oblicuo, lo que hacen es realizar la extensión de la articulación interfalángica distal. Cuando este tendón se rompe, pues podemos tener dos situaciones: rotura pura, sin fragmento óseo, o rotura con fragmento óseo. ¿Qué ocurre cuando el paciente te viene a la consulta con una rotura de dedo en martillo y te llega tarde? Es decir, a partir de la cuarta semana. Pues lo que ocurre es que habitualmente el paciente viene a la consulta con el dedo caído y lo que te cuenta es que realmente la deformidad está bien aceptada y normalmente no suelen ser pacientes que busquen tratamiento. Simplemente tienen la curiosidad de por qué se les ha quedado el dedo doblado. Pero en ocasiones el paciente viene a la consulta porque tiene dolor, inflamación con signos inflamatorios. Suelen ser pacientes que tienen una flexión de unos 60 grados, 45 grados a nivel articular. Y te cuentan que no solo tienen dolor, sino que a veces incluso tienen interferencia para hacer las actividades de la vida diaria, o en pacientes hiperlaxos o con cierta laxitud a nivel de la placa palmar, que empiezan a tener un dolor en la parte palmar de la interfalángica proximal. Y te apañan los apuntes. Ya verás cuando... Perdón, doctor, no se lo está escuchando. ¿Puede volver a activar el audio? Hace 5 segundos que no se lo escucha. ¿Ahora? Sí, Ahora. perfecto. Siga nomás. Sí, disculpad. Una cosa que aprendí cuando estuve en el sanatorio es que cuando llegue un paciente con una flexión de 60 grados, con esa deformidad, siempre tenéis que sospechar que tiene una rotura del tendón extensor conjunto terminal y además probablemente asociada a una rotura del ligamento retinacular oblicuo. Estos pacientes con tanta retracción probablemente vayan mal con tratamiento conservador de entrada. Y entonces estos son los que te debes de plantear pues hacer algo quirúrgicamente. Solo hay que tratarlos quirúrgicamente cuando tengamos una alteración funcional, como os he dicho. Y siempre pensad que cuando llegue un paciente, aunque llegue tarde, tercera semana, cuarta semana, el tratamiento conservador debe de jugar un papel muy importante. Y por lo tanto, antes de plantear a la cuarta semana, si tiene una retracción de unos 20 grados, un tratamiento, por ejemplo, ya quirúrgico, pues la tendencia es, de forma sistemática, hacer un tratamiento de nuevo ortopédico, con una férula de Stack o con una férula de Zimmer, colocada pues durante un tiempo mayor a lo habitual, unas 8 semanas, y posteriormente prolongada durante 4 semanas más de forma nocturna. Si el tratamiento falla, es decir, tengo ya un dedo en martillo sintomático, he hecho un tratamiento ortopédico y me ha fallado, y el paciente tiene síntomas, me puedo encontrar con 3 situaciones. La primera, un dedo en martillo que no tenga un dedo de cisne asociado. En esta situación es importante, al igual que en todas las deformidades, que valoremos la reductibilidad. Si el paciente tiene una articulación flexible y reductible,
Personalmente, mi técnica de elección es la tenodermodesis, descrita por Bruce Graner, que lo que haces es resecar la parte dorsal del extensor y un poquito de piel y dar puntos de sutura en U, de piel-tendón, tendón-piel, para intentar, digamos, acortar ese tendón y volver a hacer competente el aparato extensor. Y de protección, colocar una pequeña aguja durante 4 o 5 semanas. Mejor 5 que 4. Si no es reductible, va a fracasar, volveremos otra vez a la misma situación inicial, y ahí si el paciente está muy sintomático, a lo mejor es mejor hacer una artrodesis que es mucho más funcional que un dedo caído en los pacientes con síntomas. Siguiente situación, dedo en martillo con dedo de cisne. Si el dedo de cisne es de menos de 25 grados de hiperextensión, hay una técnica muy buena, muy fácil de realizar, que es la técnica de Fowler, que lo que busca es hacer una tenotomía de la banda central del aparato extensor, y al hacer la tenotomía del aparato extensor de la banda central, lo que hace es, de forma indirecta, es aumentar el tono que ejerce el flexor superficial a nivel de la falange media, corrigiendo, en cierto modo, la hiperextensión de la articulación interfalángica proximal. Y, por otro lado, al tirar, digamos, el aparato extensor hacia proximal, a través del tendón extensor conjunto terminal, del conjunto lateral, provocar una extensión de la interfalángica distal. Esto es una técnica espectacular cuando lo hacemos con Walland, y realmente en pacientes sintomáticos con un dedo de martillo, con dedo de cisne de menos de 25 grados, es una buena alternativa. Si el paciente ya tiene una deformidad más importante y tiene un dedo de martillo, tenemos que buscar la reconstrucción. Reconstrucción con la técnica clásica de Sorl, que lo que busca es, pues, restaurar, por un lado, el ligamento retinacular oblicuo y, por otro lado, dar un punto de contención a la zona polar. Cuando la articulación está mal y hay artrosis a nivel de la articulación interfalángica distal, pues realmente pues siempre tenemos la artrodesis con un tornillo de menor grosor, y siempre acordándoos que el tornillo os debe de quedar enterrado en la zona media de la falange distal para evitar problemas de trofismo a nivel del lecho ungueal. Cuando pasamos en la zona 3, la lesión más frecuente sin duda es la lesión de la banda central. Lesión de la banda central del aparato extensor que se inserta a nivel de la zona dorsal de la falange media. Esto es un caso cedido por un buen amigo, el doctor Pablo Zancoli de Buenos Aires, que muestra cuál es la actitud de un boutonniere, que es la lesión más frecuente en zona 3. Flexión, actitud en flexión de la interfalángica proximal y, de forma secundaria, una hiperextensión de la articulación interfalángica distal. ¿Por qué se produce? Ya lo ha contado antes César. Se produce porque ocurre una rotura de la banda central a nivel de la zona de inserción en el dorso de la falange media, y el paciente, si no es diagnosticado de forma temprana, al continuar haciendo ejercicios de flexión y extensión del dedo, poco a poco se va produciendo una migración palmar del tendón extensor conjunto lateral por debajo del eje de rotación, que hace que con el tiempo el ligamento retinacular oblicuo se acabe tensando, dando lugar a una hiperextensión de la articulación interfalángica distal. ¿Cuál es una forma, dentro de la dificultad sencilla de diagnosticar una rotura de la banda central? En la urgencia. Siempre hay que sospecharlo. Un paciente que te viene con un golpe en extensión, con dolor a nivel dorsal interfalángico, siempre hay que sospechar una rotura de la banda central. No siempre son artritis postraumáticas. ¿Qué test podemos hacer para diagnosticar esto? Pues el test de Elson. Es un test muy sencillo donde lo que hacemos es pedirle, manteniendo la articulación interfalángica proximal en flexión, que el paciente haga una extensión activa de la articulación interfalángica proximal. Si os fijáis, en condiciones normales, la articulación interfalángica distal, cuando el tendón está bien, está en flexión. Pero cuando
el paciente no puede extender esa articulación porque está rota la banda central, va a tender a tirar con el resto de tendón que le queda, del tendón extensor conjunto lateral, y dará lugar a una hiperextensión. Por lo tanto, paciente que haces este test y hiperextiende la falange distal, sospechad una rotura de la banda central. Ya ha hablado César de los 4 estadios evolutivos de Zancoli. En un estadio inicial, lo que tenemos en un estadio 1, tenemos una rotura de la banda central, el paciente es capaz de flexionar y extender bastante bien la articulación interfalángica proximal y también tiene una articulación interfalángica distal totalmente normal. Lo único que llama la atención es que quizás exista una leve flexión de la interfalángica proximal. Con el paso del tiempo pasamos a un estadio 2, es una deformidad reductible. En esta situación ya las bandas laterales, el tendón extensor conjunto lateral, se ha desplazado a nivel volar, pero el ligamento retinacular oblicuo sigue estando sin tensión. Por eso cuando hacemos el test del ligamento retinacular oblicuo, que simplemente consiste en colocar la articulación interfalángica proximal en extensión y pedirle al paciente que haga una flexión activa de la articulación interfalángica distal, pues vamos a ver que en un estadio 2 lo puede hacer sin problema. Test retinacular negativo. En estadio 3 es igual que el anterior, la interfalángica proximal es reductible, pero tenemos ya un test retinacular que es positivo. Es decir, el paciente, cuando reducimos la interfalángica, no es capaz de flexionar la articulación interfalángica distal. Y en estadios 4 ya tenemos unas articulaciones que son totalmente irreductibles, tanto la proximal como la distal. ¿Qué debemos de buscar en el tratamiento? Pues tratar la banda central, tratar el posicionamiento del tendón extensor conjunto lateral, el ligamento el retinacular transverso que está retraído, pues también liberarlo y también quitar el problema que existe a nivel del ligamento retinacular oblicuo. Por lo tanto, cuando uno planifica este tipo de cirugías, tiene que tener en cuenta pues, todos estos gestos. Tendré que hacer un gesto a nivel de la banda central, recortando un poquito de esa banda que estará un poquito elongada e insuficiente. Tendré que hacer una liberación del ligamento retinacular transverso para poder dorsalizar el tendón extensor conjunto lateral y tendré que tratar, si lo tengo, esa rigidez y esa contractura del ligamento retinacular oblicuo resecando un pequeño fragmento a este nivel. Y para corregir la deformidad, además, reinsertar la banda central a nivel dorsal y dorsalizar el tendón extensor conjunto lateral cerrando la parte del ligamento triangular. Esto es un caso que ya hemos visto antes de Pablo Zancoli. Es un caso con una deformidad y un tipo de tratamiento típico donde vemos el aparato extensor que con la zona cicatricial en la zona central y cómo hacemos los gestos que os he enseñado ahora. Primero, identificar el ligamento retinacular transverso, liberarlo con una buena tijera. Posteriormente, liberar el tendón extensor conjunto lateral, a ambos lados. Tercero, en vez de, en este caso, de hacer un recorte del tendón de la banda central, él lo que hizo fue una plastia VY para reconstruir ese tendón y acortarlo ligeramente, como veis aquí. Y 4, cerrar el ligamento triangular para mantener el aparato extensor a nivel dorsal. Para esto, como os decía, y luego veremos un caso en la parte de casos clínicos, es muy útil el Wallant, el Wide Awake. Y aquí vemos el resultado, que es espectacular, al año de la cirugía de Pablo Zancoli, del doctor Pablo Zancoli. Cuando hay una pérdida de sustancia, pues podremos hacer procedimientos de reconstrucción. Uno de los más sencillos es la plastia de Snow, que no es más que tomar una parte de tendón extensor proximal a la banda central y rebatirla sobre sí mismo para reinsertarla en el dorso de la falange media. Esto es un caso que operamos con Claudio, que seguro que se acuerda, en el sanatorio,
era un paciente con un boutonniere y le hizo pues, una reconstrucción con la parte proximal del tendón extensor, rebatido sobre sí mismo, cerrando la parte proximal y reinsertándolo en la zona distal con 2 arpones. Y el resultado al final de la cirugía. Otras técnicas, tomar la parte medial de los 2 semitendones, que es la técnica de Aiche, o la parte proximal del tendón extensor común en casos más mayores, que la técnica de Fouché. Yo la que más experiencia tengo es con la técnica de Snow. Pasamos ya al cuello de cisne. ¿Qué es el cuello de cisne? Pues es una deformidad que se produce por una hiperextensión de la interfalángica proximal asociada a una flexión de la interfalángica distal. ¿Qué es lo que provoca la mayor falta de precisión con esta deformidad? Pues la pérdida de la flexión sincrónica de los dedos. Es decir, normalmente los dedos se empiezan a doblar a nivel de la interfalángica distal. En el dedo de cisne eso se pierde por la hiperextensión y en los pacientes se manejan mal. Etiológicamente, podemos tener varias causas. Una causa extrínseca, cuando la causa viene dada por la tracción excesiva del aparato extensor, bien por una flexión importante a nivel de la muñeca o por espasticidad. Causas intrínsecas, sobre todo, suelen ser problemas a nivel de la musculatura intrínseca, que tiene mucha potencia. Ya sabéis que la musculatura intrínseca lo que va a hacer es colocar la mano en una posición de intrínseco plus. Entonces, una retracción importante de la musculatura intrínseca puede llevar a que los pacientes os hagan un dedo de cisne. Esto puede aparecer en una retracción isquémica en pacientes con artritis reumatoide con luxación de los tendones hacia el cubital o en pacientes con espasticidad. O causas articulares, habitualmente en pacientes que tengan un problema traumático, ya sea a nivel de la placa palmar. Esto es una paciente con su dedo sano y comparativamente tenemos el dedo afectado tras una rotura de la placa palmar. O, como veíamos, un dedo de cisne secundario a un mallet finger. Perfecto. Entonces, falla de estabilizadores volares, que da lugar a una dorsalización del tendón extensor conjunto lateral, con elongación del ligamento retinacular transverso y posteriormente pues una pérdida del tono extensor que, a nivel distal, que da lugar a una flexión de la interfalángica distal. Ya tenemos la deformidad. ¿Qué técnica me gusta para reconstrucción del dedo de cisne? Pues yo tuve la suerte de aprender la técnica del ASA, descrita por Zancoli, y es la técnica que utilizo habitualmente en pacientes que no tienen espasticidad. Voy a intentar transmitiros la técnica. Es una técnica donde vamos a transformar un tendón extensor conjunto lateral. Habitualmente a mí me gusta tomar el del lado cubital, que se localiza, que está en el dedo de cisne en posición dorsal. Pues lo que vamos a hacer es transformar ese tendón extensor conjunto lateral en flexor. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues colocando ese tendón en una posición por debajo del centro de rotación, para lo cual vamos a colocar el tendón extensor conjunto lateral dentro del espacio de la polea A3 y vamos a mantenerlo en su lugar dando un puntito del flexor superficial de los dedos a el núcleo de ensamble, a la parte de la placa palmar. El truco está en dar el punto justo distal a la articulación interfalángica proximal. Vamos a ver un caso. Como os decía, es muy útil con Walland y luego veremos un caso con Walland en la fase de casos clínicos. Esta paciente es una paciente con polimialgia reumática, que tiene un dedo de cisne y que ya además tenía un poquito de rigidez, pero que, digamos, me atreví, dije, como no era una persona muy mayor, dije, le voy a hacer una tenolisis y una artrolisis dorsal y ya que estoy, le voy a hacer una técnica de LASA para corrección del dedo de cisne, en vez de hacer una técnica más estática, como puede ser una tenodesis con superficial. Entonces, lo que hicimos fue, pues hacemos un abordaje dorsal, como hemos visto, vemos la situación típica de dorsalización en el cisne del tendón extensor conjunto lateral. Una vez que tenemos esta situación, abrimos el ligamento retinacular transverso,
y ya tenemos liberada el tendón extensor conjunto lateral del lado cubital. Identificamos la polea A3 y la abrimos. Una vez que abrimos la polea A3, recordad que por anatomía el flexor superficial se ancla en la zona media palmar de la falange media. Entonces voy a buscar el tendón de la banda de ese lado del flexor superficial, que aquí la tenemos, que está muy cerquita de su inserción. Por lo tanto, si yo ahora le doy un puntito a esta banda, no voy a tener ningún tipo de problema para el deslizamiento del flexor superficial, que es una duda que yo tenía inicialmente. La localizamos, le paso un base loop, cojo mi tendón extensor conjunto lateral, lo bajo, lo coloco dentro del espacio de la polea y ahora lo que voy a hacer es mantenerlo ahí dando un punto justo distal a la articulación interfalángica desde el flexor superficial a el núcleo de ensamble. Si os fijáis, esta es la posición en flexión. Aquí tenemos mucha actitud en flexión. Si vemos que nos hemos pasado, lo que podemos hacer es cerrar un poquito la zona proximal para corregir un poquito tanto el flexo como la hiperextensión. Hasta que tenemos pues, una posición que sea más lógica, que habitualmente nos debería de quedar en unos 10 graditos de flexión articular. Pero con el Walland, luego veremos el caso, es muy fácil de hacer porque das el puntito y si te pasas te queda muy doblado y lo puedes ver y si te quedas corto también lo puedes ver. En el postoperatorio colocamos una férula durante una semana en ligera flexión y posteriormente empezamos activamente, pero con mucho cuidadito, a hacer ejercicios de flexión con un tope de extensión. En pacientes con mano espástica no me gusta hacer esto. ¿Por qué? Porque suele haber una afectación de la musculatura intrínseca, está retraída, contraída y ahí pues prefiero hacer tenodesis con flexor superficial, bien con esta técnica, anclándolo en el borde lateral de la falange o, como me gusta hacer más, a través de la polea pasar la banda, cortamos la banda del flexor superficial proximalmente y la pasamos a través de un ojal que hacemos en la polea A2 y la suturamos sobre sí mismo. ¿Con cuánta tensión? Habitualmente con unos 10 grados, 15 grados de flexo interfalángico proximal. En zona 5, como ha explicado César, lesiones fundamentalmente a nivel de la cincha son las que se producen ante golpeo con puñetazos y desviación del dedo en flexión y desviación cubital, provocándose la rotura de la banda sagital radial. Habitualmente son bien toleradas las inestabilidades, pero hay veces que si tenemos la suerte de diagnosticarlas de forma temprana, mi recomendación es que la tratéis con esta férula, que es una férula de Inoue Itamura, que lo que hace es colocar la articulación metacarpofalángica en ligera flexión, permitiendo la flexión de la articulación interfalángica proximal. Y mantenemos la posición durante 8 semanas o en esta situación. A mí me gusta controlarlo ecográficamente y ver en qué punto, y hablar con el terapeuta, en qué punto el tendón está centrado a nivel dorsal, porque conseguir esta férula muchas veces es complicado y lo tiendo a hacer con ortesis de terapia ocupacional. Técnicas de reconstrucción, podemos hacer técnicas de Wildom utilizando las uniones intertendinosas o la técnica de McCoy y Winsky, que utiliza una banda de base proximal del tendón extensor pasada por debajo del lumbrical. Este es un caso, fijaros la tendencia a la subluxación cubital y la técnica pasando el tendón por debajo del lumbrical y cómo se queda ya en flexión el tendón centrado. En zonas 6 y 7 del aparato extensor, este tipo de lesiones son lesiones que se producen fundamentalmente en pacientes reumáticos o pacientes que tengan artrosis radiocubital distal. Ahí es importante no solo pensar que estamos ante una rotura de un tendón,
sino pensar que existe algún tipo de alteración a nivel de la articulación radiocubital distal que nos esté favoreciendo la rotura secuencial de los tendones extensores. Siempre, habitualmente, se rompen de cubital a radial, ¿vale? Es lo que se denomina Caput síndrome. ¿Qué opciones de reconstrucción tenemos a este nivel? Pues tenemos o bien los injertos, o bien las transferencias tendinosas, o bien la astenodesis. Dependiendo del caso, haremos uno u otro. Esto es un ejemplo. Imaginaros que si os ha roto, tenéis un paciente con una rotura del extensor del cuarto, pues podríais hacer una tenodesis. Si tengo un paciente con una rotura de cuarto y quinto, podría plantearme hacer una transferencia tendinosa del extensor propio del índice o incluso en roturas más importantes plantearme transferencias del flexor superficial, del tercero o del cuarto. Si puedo, utilizo el flexor superficial del tercero para no quitar fuerza de puño cuando hacemos en esas personas de trabajadores manuales de fuerza que utilizan cuarto y quinto dedo como maniobra, como fuerza de prensil. Primer caso, rotura cuarto y quinto extensores. Esta es la imagen radiológica y cuando nos enfrentamos a la rotura de los extensores en este paciente, lo que tenemos que ver realmente es esto. Esto aquí es normal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no me preocuparía demasiado, pero cuando veáis esto y veáis esta deformidad radiocubital distal y le hagáis al paciente un escáner para ver cómo está el dorso del radio y cómo está esa articulación radiocubital distal, pues lo que vais a ver es que realmente está lleno de espículas óseas y que realmente es como un cuchillo, y si no hacemos algo en esta articulación vamos a tener un problema y vamos a tener una rotura secuencial, aunque tratemos la rotura que tenemos en cuestión. Por lo tanto, esto sería la imagen típica es un paciente reumático con una sinovitis importante a nivel dorsal, sinovitis que hay que eliminar y quitar para evitar la degeneración progresiva de ese aparato tendinoso. Y fijaros lo que nos encontramos cuando exponemos la articulación radiocubital distal, una espícula ósea importante que estaba ya provocando, ya había roto el cuarto y el quinto, y si no hacemos nada iba a seguir rompiendo al resto. Es lo que se denomina el síndrome de Vaughan-Jackson. En este caso hicimos una técnica de Darrach con resección, luego si queréis podemos discutir, resección de la cabeza del cúbito. Importante proteger el resto del muñón cubital con la cápsula, y ya tenemos los tendones que están aquí rotos. Y como os decía, pues aquí ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer pues, una tenodesis del extensor del cuarto, término lateral del cuarto al tercero, y posteriormente hacer una transferencia del extensor propio del índice al quinto. Y en este caso, por ejemplo, es lo que hicimos. Podríamos haber hecho otra cosa, pero en este caso decidí hacer esto. Reconstruyo el retináculo extensor. A veces hago un flap de retináculo para tapar el aparato extensor por debajo y protegerlo de las posibles espículas óseas que podamos tener en pacientes reumáticos. Y el aspecto de tensión final. Otro caso, tumor de células gigantes. De nuevo, la sinovitis en el tumor de células gigantes pues, favorece la rotura de los tendones. Tenía una rotura del extensor del quinto pura, y en este caso lo que le hice fue una tenodesis terminolateral del extensor del quinto al extensor del cuarto. Caso más complejo, rotura tercer, cuarto y quinto. Solo nos queda el extensor del segundo dedo, y entonces no es buena idea sacrificar el extensor propio del índice para reconstruir el resto. En estas situaciones de roturas masivas, pues podemos plantearnos pues, utilizar un flexor superficial. En este caso utilicé el del cuarto, a veces utilizo el del tercero, y lo que hacemos es pasarlo siempre, gesto importante, por debajo del mediano para no provocar una compresión, y pasarlo por el borde radial para reconstruir el aparato extensor. ¿Vale? Aquí tenemos el flexor superficial, cómo hacemos un pulver TAF a los tendones del cuarto y quinto, y posteriormente le hice una tenodesis del tercero al segundo, que lo teníamos ahí.
Muy frecuente la rotura del extensor largo del pulgar, más frecuente en fracturas de radio distal como secuela, pero también con las cirugías que hacemos, por eso es importante tener cuidado con la colocación de tornillos largos, la rotura pues, de los tendones por tornillos largos. ¿Cuál es la técnica de preferencia para la reconstrucción? Pues la transferencia del extensor propio del índice. Aquí vemos la rotura en un caso del extensor largo del pulgar, que identificamos lo primero, identificamos el extensor propio del índice, que habitualmente es el más cubital, y lo transferimos proximalmente a la zona de la tabaquera para ya hacer una sutura de tipo Pulvertaft a este nivel. En casos complejos con pérdida de sustancia ósea, cutánea y tendinosa, os recomiendo una de estas dos lecturas, tanto una del profesor Checker como la otra del doctor Piñar. Importante, cuando tengáis un defecto dorsal sobre el aparato extensor, como es muy superficial y apenas hay tejido celular subcutáneo, intentad no utilizar un injerto de piel parcial sobre los tendones. En estas situaciones, esto era una mordedura por un perro, le hicimos un buen desbridamiento y posteriormente le hicimos un injerto interior posterior para conseguir una buena superficie de deslizamiento. En situaciones ya pues, dramáticas, con pérdida de tendones extensores, de todos los tendones extensores, podemos optar por colgajos libres y esto es un caso de mi buen amigo Francisco Martínez. Es un colgajo libre con reconstrucción de extensor para reconstrucción de los tendones, dejando pues, un señuelo, una zona de piel, grasa y fascia, ¿vale? Para comprobar la buena vascularización del aparato extensor. Por lo tanto, y como mensajes para llevarnos a casa, yo creo que, ya os lo he dicho antes, me parece fundamental conocer una buena anatomía y tener un conocimiento adecuado de cuál es la fisiopatología de la enfermedad que estamos tratando. Es importante tener la idea de prevenir, especialmente en pacientes reumáticos que no están bien controlados con biológicos. Por suerte, cada vez tenemos menos pacientes reumáticos, pero aún seguimos viendo roturas de tendones. Es importante conocer técnicas de reconstrucción, cuantas más mejor, y tener un buen conocimiento de la anatomía, de la biomecánica, para poder reconstruir y poder hacer, digamos, las cirugías con mayor eficacia. Y me ayuda mucho últimamente pues, el Walland para todo este tipo de cirugías, porque me ayuda mucho en la toma de decisiones de la tensión de la transferencia tendinosa que voy a tomar. La cirugía secundaria del aparato extensor es una técnica muy exigente y creo que debe de hacer la gente o cirujanos que tengan experiencia y que tengan ya un poquito de bagaje en cirugía a la mano. Muchísimas gracias. ¿Cualquier pregunta? Bien. Muchas gracias, doctor. Van a tener todos habilitados el audio. El que quiera preguntar, lo deshabilita. Omid, Dime. ¿me escuchas? Perfecto. ¿Has tenido un caso de una lesión, una aparente mallet finger, cuya lesión no esté en el dorso de la interfalángica, sino esté en otro lado? ¿Se entiende? Sí. Lo que he visto ha sido pacientes que tienen doble lesión, es decir, pues, que como consecuencia del traumatismo lo que han tenido fundamentalmente ha sido una rotura de los dos componentes, del tendón extensor y del ligamento retinacular oblicuo. Pero ahora no caigo en qué situación, a la situación que te La refieres. idea. He visto pacientes con deformidad en flexión por artrosis, o sea, por artrosis, que lo típico, con los nódulos, que te vienen con el dedo caído, pero no recuerdo ahora ninguna situación así.
Porque nosotros tuvimos en 3 oportunidades distintas pacientes jóvenes que tenían la caída de la tercera falange y que me llamó la atención en la consulta que tenían la tumefacción, la tenían en el medio de la falange y dolor a ese nivel. Entonces, por intuición, cuando hice la incisión transversal, avancé hacia proximal y levanté el flaps de piel. Y ahí que la lesión estaba al medio de la falange, la lesión del aparato extensor, y la lesión que estaba sobre la interfalángica estaba todo normal. Después de ese caso, vi 2 más con esa misma clínica y ya me fui a buscar con la incisión lateral y lo confirmé que la lesión estaba acá. Es como un llamado de atención para Es como que la estemos técnica, atentos que no todos los fingers son Melfinger. Entonces me muy hizo bueno. pensar que muchas veces la causa del fracaso, cuando uno hace la Brock-Gunner típica, en realidad la lesión estaba acá y no fue un fracaso de esto. Porque yo Eso hice es, una resección de un tendón sano. eso es muy buena apreciación, porque además a veces cuando tú abres ante una cirugía secundaria de un tendón, hay una cicatriz que parece que es el tendón, pero realmente lo que dices tiene todo el sentido, Claro. porque es los 2 tendones extensores conjuntos laterales a nivel del ligamento triangular y un poquito distal, que es lo que se hace en la tenotomía de Dolphin, cortar el tendón ahí, que de forma espontánea, en vez de romperse distalmente, se rompe un poquito más proximal. Tiene todo el sentido. Sí, no pasa. Pero tuvimos 3 casos que se repitieron. La clínica era exactamente igual. Pues es difícil Bueno, hacer eso. A lo mejor sería una buena idea para los dedos en martillo crónicos plantear un estudio ecográfico antes de entrar a quirófano. A lo mejor te aporta información, a lo mejor. Porque puedes ver, la clínica que me llevó a pensar en eso es que veía que tenía una tumefacción dorso de la falange acá, la caída del tercer dedo y la tumefacción en el dorso. Y le dolía ahí. No sé si eso sirve. Me ayudó para sí, los otros 2 casos siguientes, seguro, para que seguro. lo tengan en cuenta. Muchas gracias. Yo, doctor, quisiera hacer una consulta. Por ahí no es el tema directo, pero muchas veces en estas reconstrucciones de lesiones crónicas viene el problema de la rigidez. O sea, yo en mi poca experiencia tengo esa duda que me queda ese gusto amargo de que queda muy rígido el paciente. ¿Qué experiencia tiene usted en corticoide intraquirúrgico? Que si lo ha utilizado, tiene alguna experiencia. Yo habitualmente hay 2 cosas que me han ayudado mucho con el tema de la rigidez y el tema del edema. El primero, la utilización de corticoides al soltar la isquemia si haces una técnica convencional no Walland. Habitualmente utilizamos una dosis de metilprednisolona, le meto un bolo intraoperatorio intravenoso, 1 miligramo por kilo de peso de metilprednisolona. Y después, en el posoperatorio, les pongo 40 miligramos de Urbasón cada 12 horas durante 2 días. Y el tercero, 40 miligramos cada 24. De tal forma que le estás poniendo un tratamiento de 3 o 4 días de corticoide y no tienes que hacer deprivación. La segunda cosa que realmente yo creo que me ha ayudado mucho a bajar la rigidez es la utilización del Walland. ¿Por qué? Pues porque, 1, no hay revascularización, no hay magnetodisquemia. 2, haces una cirugía con un sangrado controlado durante toda la cirugía. 3, chequeas claramente que la movilidad después de una transferencia de, por ejemplo, en una cirugía de un butonier, una cirugía de un extensorago del pulgar, que tú dices,
¿cuánta tensión le doy? Le doy esta tensión. Me parece poca, dale un poquito más. Y estás todo el rato luchando, ¿no? Y luego, si le das demasiada tensión, luego les cuesta oponer, si le das poca, se te queda un poquito caído. Entonces, el Walland me ha ayudado mucho. ¿Qué ocurre con el Walland? No hay revascularización distal tan importante como pasa con cuando utilizamos un manguito de isquemia. Y además de que no hay revascularización, como tú le vas a poner los corticoides, el paciente, cuando tú lo vendas, realmente sabes que esa mano, si la pones un buen vendaje, por eso me gusta a mí vendar también a mis pacientes, es otro tema importante, el paciente no te va a hacer una inflamación secundaria por un vendaje muy apretado. Gracias, doctor. Otra pregunta. Omir, ¿Qué dilución usa Omir. para Walland? Dime. Dígame. No, Dime, bueno, José. te iba a preguntar justamente, sí, que si puedes ampliar un poco tu experiencia con el Walland, dada la situación que estamos viviendo, me parece una opción para aplicarlo a todas las lesiones de mano, de tendones en especial. En cuanto a las dosis, en cuanto al nivel donde haces el bloqueo. Perfecto. Que sería un aporte importantísimo. Vale, perfecto. Para ¿Quieres que lo veamos, por ejemplo, bueno, para el Walland, el concepto fundamental es que utilizamos un anestésico que es lidocaína lidocaína con adrenalina, lidocaína al 1% con una adrenalina sí. 1 por 100.000. Y le asociamos bicarbonato. El bicarbonato lo que hace es bicarbonato asociado a la lidocaína con adrenalina. Lo que hace el bicarbonato son dos cosas. Lo primero, alcalinizar un poquito el pH del anestésico y segundo, acelerar la acción del anestésico. La adrenalina lo que hace es aumentar el tiempo del anestésico y además disminuye, digamos, el sangrado. Entonces, normalmente Donald Lalonde, que es la persona que más experiencia tiene en el mundo, el que lo ha promulgado, él tiene pues una serie de conceptos básicos que hay que tener en cuenta para el Walland. Pero si queréis, vamos, tenemos una charla preparada con mi compañero del Hospital de Alcorcón, con el doctor Ruiz, y podemos dar una charla completa de Walland con las bases, pero te voy a contestar a tu pregunta ahora, con las bases y con muchos casos que tenemos. Entonces, la primera información que hay que dar con el Walland es que la punción tiene que ser muy poco dolorosa, con una aguja de 27 Gs, lo más perpendicular posible a la zona que vayas a tratar. Siempre empezar a anestesiar de proximal a distal. En la parte de la palma, en la parte del dorso de la mano, puedes utilizar volúmenes de 5-10 mililitros de lidocaína y adrenalina sin ningún tipo de problema. A nivel de falange proximal, normalmente se ponen 2 cc's, falange media 2 cc's, falange distal, por el tema de que es muy distal, únicamente 1 cc. Y en el dorso, lo mismo. Dorso DC2, DC1, 2, dorso DC2, 2, dorso DC1, normalmente no hace falta ni poner. Es una anestesia segura. Te permite poner hasta 7 miligramos por kilo de peso y no ha habido ningún caso de necrosis por la adrenalina. Esto es importantísimo. Y los casos de necrosis por adrenalina ocurrían cuando en vez de utilizar la lidocaína, se utilizaba la procaína. Pero a partir de 1952-57 ya la procaína no se ha utilizado, se desestimó la adrenalina y entonces pues realmente ha estado pues puesto con una cruz hasta que Donald Lalonde, en base a trabajos de sus mentores, pues empezó a hacerlo. Ventajas, pues
tienes que hacer la introducción del anestésico con la aguja 27G, muy despacio, hablándole al paciente. El truco que dice Lalonde es siempre coge aire, él le llama pues como hacer ruido, ¿no? Coge aire para que el paciente piense en otra cosa y estar todo el rato hablándole, de tal forma que el único dolor que tienen, y eso es muy llamativo, es el primer picotazo que tú le pones eh, con la primera inyección, que le pones muy poquita anestesia, 0,5 cc's ahí, y a partir de ahí, como la adrenalina empieza a hacer su acción y el anestésico empieza a hacer su acción, le vas pinchando secuencialmente siempre de proximal a distal. Hay que esperar un mínimo de 25 minutos y una vez que ha pasado ese tiempo, y yo te digo que lo he hecho en 20 y en 17, porque a veces no tenemos paciencia, podemos ir a operar. Ventaja de esperar, si esperas, todo va a estar menos embebido. Cuando tú tienes que pinchar en la zona que tú vayas a incidir y dejarte un margen de seguridad pues de 1 centímetro proximal y 1 centímetro distal. Y si te pasas de volumen, siempre pensar que no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque la dosis que tú le vas a poner, fijaros, 50 mililitros de lidocaína con adrenalina, que son 7 miligramos, es una dosis que es baja comparado con lo que utilizan los cirujanos plásticos de 35 miligramos por kilo. O sea, estamos en márgenes de seguridad. Empezamos a operar y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y qué me voy a encontrar? Pues al principio, los 5 primeros minutos, sangra un poquito. Luego ya es como que estuviéramos con aspectos de cirugía mucho más convencionales. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo puedo operar? Pues yo he hecho prótesis interfalángicas proximales con 1h30, 2 horas, no he tenido ningún problema. Es más, si tienes un problema, le pones un poquito más de anestésico y ya está. O sea, a mí me parece una muy buena alternativa. Luego, si quieres, como tengo casos de un butonier y tengo un dedo de cisne tratado así, te digo cómo pinché ese paciente y así te puedes quedar con un poquito más con la idea. Y no tengo ningún problema con mi compañero a dar una charla de Walland cuando queráis. Estaría bueno, doctor. Creo que la duda de todos es si alguna vez ha tenido alguna problemática, alguna complicación. Nunca. Nunca he tenido que utilizar la centolamina. Nunca. De hecho, Lalonde dice que él, en su experiencia, no la ha utilizado nunca y que la utilizó el otro día. Hubo un webinar el lunes con el Pulvertaf en el Pulver y dijo que lo había utilizado porque hizo un colgajo y después de acabar el colgajo el dedo estaba un poquito blanquito y para saber si realmente funcionaba, aparte de ponerle un poquito de warfarina, suero caliente, le puso la centolamina para comprobar realmente que tuviera buena vascularización el colgajo. Pero yo y tanto mi compañero Jorge Ruiz como yo no hemos tenido ningún problema y hemos tratado prótesis trapezo-metacarpianas, prótesis interfalángicas. El otro día operé una fractura de Rolando, fracturas de radio, transferencias tendinosas, artrolisis. Es muy útil en la urgencia para lesiones de tendones flexores, por ejemplo, o lesiones de tendones extensores. Pero es que incluso puedes hacer la lesión del extensor en la urgencia, sin tener que ir a quirófano, porque como le pones la lidocaína con la adrenalina, no sangra. Entonces, a mí me parece que es una revolución. El siguiente problema que puedes tener es con los anestesistas por la adrenalina. Pero yo les dejaba el libro de Lalonde y cuando empezaron a ver que realmente funcionaba y que yo no me quejaba y que no tenían que sedar a los pacientes, la verdad es que hay muchos que me dicen, Omid, hay 4 túneles, hay una artrolisis y un tal. Los pinchas tú, ¿verdad? Y lo dan por supuesto. Y la verdad es que incluso el otro día
con una fractura de escafoides que tenía que tomar un injerto, la anestesista me dijo, mira, Omid, es que no me apetece dormir al paciente, es un paciente joven, pero no me apetece dormirle. Y en quirófano, pues se nos planteó la opción de pinchar la cresta ilíaca con lidocaína adrenalina y no le dolió absolutamente nada al paciente. Y le metí la sierra y le levanté. El truco ahí es pinchar el periósteo. Y la tabla interna y la tabla externa. O sea, pero es una cosa que revoluciona, ¿no? A mí me parece, vamos, para contároslo despacio y que lo disfrutéis porque realmente os cambiará un poquito la visión, yo creo que de todo. Bien. Tienen habilitados los micrófonos. Si alguno quiere hacer una pregunta, desactiva el micrófono y pregunta. Omid, ¿se me oye? Sí, Sí. Hola, ¿qué tal? Yo soy En el Fernando. caso de una fractura de muñeca, Ah, vale. sí, dígame. una fractura de muñeca, ¿dónde harías el bloqueo vos? ¿Y qué cantidad, supongamos? ¿Me escuchaste? Está por ahí César, ¿puedo compartirle un caso de una fractura de radio distal? Sí, sí. Vale, voy. Listo. Un segundito. Es que es más fácil explicártelo así, porque así lo ves. Seguro, y... seguro. Bueno. Perfecto. Bueno. Habitualmente, a ver, en fracturas de radio distal, ¿qué es lo que ocurre? Hemos dicho que el volumen habitualmente que utilizamos para el bloqueo de grandes extensiones, hemos dicho que podíamos llegar a 50 mililitros, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando voy a tratar una fractura de radio distal, por ejemplo, que tengo un área muy amplia que tengo que anestesiar? Pues lo que ocurre es que voy a necesitar más volumen, Y entonces ahí lo que hacemos es preparar, digamos, una dilución de 5 ampollas de lidocaína y adrenalina con bicarbonato y asociarle 50, por ejemplo, mililitros de suero salino. Entonces ya tengo 100 mililitros para poder inyectar y me podéis decir, pero Omid, 100 mililitros no es mucho mililitro, no va a tener un compartimental. Entonces, lo cierto es que a lo mejor para un radio no hace falta 100 mililitros, pero yo os digo cómo lo hacemos. Empezamos siempre en la zona proximal. Ahí veis la aguja. Perdón, doctor, Dígame. pero ¿No no se se está ve? viendo la pantalla. Ay, perdóname. Disculpa. Ahora sí. Ahora sí. Perdóname. Ahora. Entonces, lo que hacemos habitualmente es siempre empezar de forma proximal. Empezamos pues justo en la parte volar del radio, en la parte volar del radio. Pinchamos con una aguja inicialmente, por ejemplo, subcutánea para hacer poco daño. Y en el caso del radio, probablemente vamos a necesitar después una aguja intramuscular para poder infiltrar el periósteo volar. Porque en el radio tienes que tratar, tienes que tocar hueso y si no lo haces así, se va a quejar el paciente. Entonces, empezamos infiltrando pues, una poquita cantidad de anestésico en la zona de la piel y del subcutáneo. Una vez que el paciente te dice que ya no tiene dolor, profundizas con la aguja y metes en la parte profunda, subfascial, pues, por ejemplo, pues 5, 6, 7 cc's de anestésico de lidocaína, adrenalina con bicarbonato y diluido con el suero. Una vez que ya has pinchado en esta zona, pinchas un poquito más distal y haces exactamente lo mismo.
pinchas en la parte lateral, perdóname, en la parte lateral, fíjate que ya tenemos una aguja intramuscular, infiltramos primero la zona subcutánea. El truco es subcutáneo primero para que no les duela el pinchazo. Y una vez que has pinchado subcutáneo, infiltrar el periósteo del radio, ¿vale? Y vas poniendo volumen. Es una anestesia que funciona por volumen, pero no pasa nada porque realmente estamos muy proximales y realmente tú vas a poner, pues imagínate, la parte proximal, pues 2 pinchazos o 3 pinchazos aquí, pues puedes meter 10, 10, 5, te vas a lateral, ya llevamos 25. Aquí en esta zona proximalmente le puedes meter pues 10, otros 10 más distales y finalmente e importante la parte dorsal del radio, porque claro, aunque no vayas a trabajar, pero cuando tú manipulas, metes un Hohmann o metes algún separador, pues se pueden quejar. Entonces hay que meter en todas las zonas que quirúrgicamente tú crees que vas a actuar, tienes que pinchar el anestésico, ¿vale? Una vez que haces eso y le has metido, por ejemplo, en este caso creo que le metimos pues 60 cc's de volumen, esperamos 25 minutos, porque fijaros que el aspecto, esto es el paciente, ya colocando una placa de radio volar, pues el aspecto no es tan exangüe como pasaría en condiciones normales. Entonces tienes que esperar un mínimo de 25 minutos. Yo mi preferencia cuando metes tanto volumen, si puedes esperar media hora, mejor. Colocas la placa y la ventaja que tiene es que una vez colocada la placa totalmente, tú puedes comprobar perfectamente pues, la estabilidad del montaje pidiéndole al paciente que mueva él solo en quirófano la muñeca, pero también te digo que no es la indicación que yo le veo con mayor y también, aunque lo hemos chequeado y lo hemos visto, pues preguntarle al paciente que mueva los dedos, ¿vale? Un segundito. Para comprobar que no has cogido la placa ningún tendón, que no has cogido ni el flexor largo, ni el flexor profundo del segundo dedo, que son los que están más expuestos. Y la verdad es que, bueno, pues es en momentos de pandemia, realmente es una técnica que te viene muy bien, pues para poder tratar pacientes de una forma fácil. Otro caso de otra fractura, esto es una fractura abierta que nos llega con un bloqueo a nivel de la articulación interfalángica, con imposibilidad para la flexión, por ejemplo, y simplemente pues le hicimos un bloqueo, en este caso, muy sencillo, 2 cc's en la zona de F1, un cc en la zona de F2 y como tenía fractura, le puse también 2 cc's en la zona dorsal, ¿vale? Y preveyendo que a lo mejor le colocaba alguna aguja o algún arpón. Y este, por ejemplo, es el caso. Fíjate, la ventaja que tiene es que puedes hacerle perfectamente, digamos, la cirugía, esta sin manguitoisquemia, y comprobar que ya no tiene bloqueo y la estabilidad de tu reparación. Y ya dejo de hablar de esto, es un caso de, por ejemplo, una fractura de Rolando. Esto es una fractura COVID. Fractura COVID, me voy a quirófano el otro día con mi compañero, operamos una cadera y de repente la anestesista me dice, oye, Omid, a la fractura del dedo la pinchas tú, ¿verdad? Es decir, ellos ya quieren que les pinches tú, porque realmente primero trabajan menos y segundo, pues realmente pues les gusta el procedimiento. Entonces, es una fractura de Rolando en un chaval de 19 años que vino el otro día. Lo mismo, aquí hay que hacer un tipo de bloqueo como haríamos en una rizartrosis. Es un poquito más complicado. Aquí utilicé 35 cc's de lidocaína de adrenalina. Entonces, en todas las zonas que tú vayas a trabajar, le infiltras con lidocaína y adrenalina. Entonces, empezamos, a mí me gusta siempre empezar proximal, como he dicho, como dice el Alon,
a nivel del radial superficial, aquí, y de proximal vamos yendo hacia distal, a toda la zona de la fractura. Un truco que tengo es meter anestésico intraarticular en trapecio metacarpiana para que llegue también a la zona palmar. Le pincho también en la zona, si le planteo ponerle agujas del segundo metacarpiano. Importante acordaros de la zona palmar, ¿vale? Le pincho, y una vez pinchado, compruebo antes de entrar que no le duele. ¿Vale? Esto estamos en la espera de camas antes de entrar. Aquí esperamos media horita, ¿vale? Entramos dentro y la fractura no se reduce de forma cerrada y me tengo que plantear pues hacer una cirugía abierta. Pues le hice la cirugía abierta. Esto es la imagen con los dos fragmentos, ¿eh? Y en esta situación decidí pues hacer una fijación con agujas de pues transfractura y también a M1 y M2. Y si le bloqueas la zona que tú vas a trabajar, no les duele. Y el hueso tampoco. Eso Bien. es. Eso Bien. es. Doctor Heredia, doctor Martín, tienen el micrófono habilitado si quieren hacer una pregunta. Estoy escuchando. Doctora, volviendo al tema de los extensores, yo le hago otra pregunta. En el caso del botonier crónico por una lesión del extensor central, usted ha mostrado que hace un abordaje por cara dorsal. ¿Usted tiene en cuenta los check reins? ¿Le hace algún gesto? ¿No le hace nada? ¿Le hace una liberación de de las banderitas laterales solamente? A ver, yo creo que hay que diferenciar el estadio en el que te encuentras. Yo siempre digo, una cosa es un butonier estadio 1, 2 y 3 de Zancoli, donde tienes reductibilidad y donde tú puedes hacer un abordaje únicamente. Otra cosa es pues un estadio 4, pero con un abordaje dorsal, en un estadio 4, si tienes que hacerle una artrólisis palmar de la articulación, abriendo la polea A3, como hemos visto, y luego tengo otro caso que os lo puedo enseñar, realmente tú accedes a la cara volar a la cara volar de la articulación y puedes hacer una artrólisis en el mismo momento. Hace años lo hacía en 2 tiempos, pero hoy por hoy, haciendo un poquito más de incisión dorsal, tú puedes abrir la polea a ambos lados y hacer una artrólisis desde lateral. ¿Se me oye? Sí. Hola, ¿Qué tal? Fernando. Hola, enhorabuena, me ha encantado la charla. Muchas gracias, Fernando. Un placer oírte siempre. Me presento a los que no me conocen, pero soy Fernando Dávila, que me formé con Omid en Alcorcón y ya no me quisieron a su lado y me tuve que ir al País Vasco a trabajar. Pero para presentar, compartir un caso porque me he recordado los mallet finger, que no son de desinserciones del tendón extensor terminal, sino que hablábamos de roturas en la falange media. Si podía enseñar unas imágenes, porque ahí sí que creo que la ecografía es fundamental para detectar estos casos que no siempre por la exploración los orientas. No sé si se podrá ver. César, Fernando es Sí. aunque lo veas muy joven, es una máquina en ecografía. Y es lo que os comentaba antes, el papel de la ecografía en el diagnóstico de las lesiones tendinosas. Entonces, ¿se le puede permitir compartir pantalla a él? Sí, ya está compartido. Cuando Vale. quiera. Vale, vamos a ver. ¿Lo veis en mi pantalla? No, Vale, a ver, compartir. ahora sí. ¿Ahora? Ahora Sí. sí. Vale. Pues este es un caso de elongación, pero la siguiente
La presentación es la clásica, una flexión de la interfalángica distal y diagnóstico clínico de un mallet finger, de un martillo. Nosotros en la urgencia habitualmente hacemos una exploración ecográfica a todos los pacientes con deformidad postraumática de los dedos. Y en este, concretamente, nos llamó la atención que la rotura tendinosa del tendón terminal no era una desinserción, sino que era ya en el cuerpo del tendón. Como veis aquí, esta lesión hipoecoica que asociaba un poco de derrame articular en el receso, pero sobre todo este defecto tendinoso en el cuerpo. Y pensando que era un caso que de forma ortopédica no tenía tantas posibilidades de mejoría, le decidimos intervenir. Aquí en el fibodinámico veis cómo no hay una transmisión del movimiento en proximal y se ve perfectamente el cabo insertado y el tendón terminal roto, pero en la zona del cuerpo, no en la zona de inserción, de 9,4 milímetros. Y estas son las fotos de la cirugía, lo que es muy difícil es diferenciar si es una rotura completa o hayan preservado algunas fibras, pero clínicamente no tienen transmisión mecánica. Entonces, realmente era una rotura completa, aunque sí preservaba algunas fibras. Y le hicimos una sutura directa. Entonces, yo creo que lo que se comenta de la tumefacción sí te puede orientar, pero es verdad que estos casos, la ecografía sí que te permite localizar perfectamente el punto de rotura y nos ayudó mucho en este caso. Fernando, ¿ustedes hacen siempre ecografía diagnóstica en el consultorio Sí. o le piden una ecografía? No, nosotros. O sea, estoy con el doctor de la Fuente, que es un traumatólogo, cirujano ortopédico que tiene mucha experiencia en ecografía y tenemos la posibilidad en la consulta de tener el ecógrafo y ya por hábito nos aporta mucho y hacemos la exploración como complemento a la exploración clínica. Salvador. Sí. Fernando, desde que era residente, empezó en el mundo de la ecografía y de forma indirecta, pues, y a la vez, digamos, yo estoy en un equipo en Madrid que es la Clínica Banfi y la verdad es que he tenido la suerte de poder crecer con 3 cirujanos pues que para mí son amigos, el doctor Villanueva, el doctor Iborra y el doctor Rodríguez, y a la vez estar con Fernando. Entonces, para nosotros la ecografía es fundamental. Es verdad que en la práctica pública muchas veces no tenemos ecógrafo. Yo tengo que andar pues muchas veces buscando, como hacía Fernando, el ecógrafo del anestesista para poder, en lesiones de flexores, poder analizar dónde tiene la rotura, hacer una planificación justo antes de entrar, pero la ecografía, yo os animo a que os forméis en ecografía, porque una vez que tú tienes la anatomía, lo que os decía antes, cuando tú aprendes 4 trucos de ecografía, la ecografía, los cirujanos la cogemos muy rápido, muy, muy rápido. Y en cuanto tienes un ecógrafo a tu lado, te acostumbras a poner el ecógrafo y a apoyarte en el diagnóstico ecográfico para todo. Y poco a poco vas haciendo manos y vas metiendo el ecógrafo en tu rutina y la sensación cuando no lo tienes es como cuando el que lleva gafas no se las ha puesto y tiene que ver algo. Te sientes incompleto. Entonces, Pregunta, disculpa. En lesiones agudas es un poco más fácil de revisar, digamos, uno por dolor, por palpación, por tumefacción, todas esas cosas, la clínica es más soberana. Ahora en crónico, ¿la ecografía muestra alguna diferencia? ¿Tenés alguna imagen de ecografía en lesiones crónicas de tendón, ahí donde ya está la cicatriz, donde parece ya que el tendón está sano? Sí. Y de hecho, ahí lo que se ve, además del engrosamiento,
te permite diferenciar las elongaciones. Lo que hablaba Omid de que una elongación de milímetros te crea ya un déficit de extensión importante. Creo que tenemos en la diapositiva anterior. Muéstrame. Ah, a ver. Ha sido muy clara y la verdad que muy significativa la imagen de la lesión aguda. Estos son de desinserción aguda, ¿vale? También veis líquido. Pero cuando se ve una elongación, que es este tipo, ¿vale? Aquí ya no se ve una lesión hipoicoica como defecto tendinoso, sino que se ve un engrosamiento con tejido cicatricial que mantiene el movimiento, pero aquí veis, mantiene el movimiento, pero no tiene un patrón fibrilar. O sea, ya no es el tendón original, sino es una cicatriz engrosada. Esta sería la lesión crónica. Por elongación. Y luego compararlo, Claudio, con el dedo sano, claro. O sea, la ecografía la haces primero viendo el patrón de normalidad, porque muchas veces tú puedes dudar, ¿no? Dices, ¿esto es normal o no es normal? Entonces, por eso a mí me gusta siempre empezar con un dedo sano y luego me vuelvo y tienes que hacer un ejercicio comparando y luego viendo pues si hay deslizamiento, si no hay deslizamiento. Sí, la verdad que nosotros, desde que nos mandan las imágenes o siempre nos han mostrado ecografía, para nosotros, traumatólogos, medio difícil de entender. Nosotros siempre hacemos una resonancia, una tomografía donde estamos habituados a ver la anatomía. En la ecografía es como que hay que Pero, Claudio, habituarse. la clave está en, tú que tienes buena anatomía, cuando aprende, irte a cursos de formación y en el momento en el que tú haces la ecografía y sabes qué estás buscando, dónde tienes la sonda, si la tienes radial, si la tienes central, porque si la tienes transversal, y te habitúas a ella, te fías de lo que tú ves. O sea, porque al final la ecografía son unos cortes transversales y en eje largo y realmente te la hace alguien y tú tienes que creerte pues lo que ves. Si la ecografía es muy, muy buena, pues entonces ves. Pero si la ecografía es normal, en mi experiencia, aunque no tengas mucha habilidad ecográfica, poco a poco y con el paso del tiempo aprendes a ver las cosas, ¿eh? Por ejemplo, un paciente que te viene con un flexor y tú tienes que decidir si se ha pegado, si realmente tiene una dehiscencia, y mucha gente le dice al paciente, no, yo le abro y encuentro, ¿no? Pues la eco, pues puedes ver pequeñas zonas de dehiscencia, de insuficiencia del tendón, y te puede hacer ver que aunque tú le abras y le hagas una tenolisis, ese tendón flexor probablemente siga insuficiente. Y te adelantas al gesto. Y vamos, yo, y yo creo que Fernando está de acuerdo, a la hora de plantearte cirugías, es un amigo, es un aliado. Si queréis, te puedo enseñar un caso de un escalador que me llegó el otro día y me lo habían mandado con una ecografía que ponía arrancamiento distal del flexor profundo. Le pongo el ecógrafo encima y me pareció que tenía una rotura intrasustancia del tendón. Totalmente roto, pero en la zona de la falange media. Y dije, qué raro. Y cuando lo operé, estaba roto ahí. Entonces, para planificar tu abordaje, ¿dónde tienes el cabo proximal? ¿Cuánto tienes que abrir? Te ayuda. Interesante. Creo a mí que es la única prueba dinámica que tenemos a nuestro alcance y la tenemos en la consulta. O sea que al final, luego cuantos más casos haces, o sea, te vas replanteando muchas cosas de las que asumías hasta ahora de la exploración, porque te aporta información. Muchas veces todavía no sabemos esa información si vale para algo, pero el dedo del resorte, que siempre lo hemos diagnosticado clínicamente como un bloqueo, con un dolor en la polea 1, cuando le haces ecografía,
a lo mejor no te cambia el diagnóstico muchas veces, pero ya se empieza a ver que hay pacientes que tienen un poco más de líquido intravaina, otros que no tienen nódulo y otros que el grosor de la polea cambia en unos pacientes o en otros. Entonces son datos que probablemente ya te estadifican o te dan un poco el pronóstico de las lesiones, y el nervio periférico también es una prueba que te permite explorar. O sea, tú puedes pedir una resonancia de la mano, pero no puedes pedir una resonancia desde la axila hasta la mano. Y en la ecografía te lo permite rastrear, o sea, te permite ir desde el síntoma del paciente a la exploración, e incluso muchas veces no sabes lo que tiene porque no sabes interpretar la imagen, pero tú le dices al paciente, dígame dónde le duele. Ahí pones el ecógrafo y buscas una lesión en la imagen. Y en los atrapamientos de nervio sí que es muy útil correlacionar los síntomas con la estructura que tú estás viendo que pueda ser causante de la compresión. O sea, realmente cuando empiezas y lo incorporas como una parte más de tu exploración, vas dándote cuenta de que te aporta información. O sea, que puede que luego tú con esa información la uses de una manera u de otra, pero te suma y bueno, al final es un poco la satisfacción también del paciente de ver cómo tú interpretas la imagen, él ve la imagen y a veces las imágenes son capaces ellos también de, cuando ven la aguja y ven que les estás infiltrando en el punto que tú quieres, realmente la satisfacción que tienen es muy Les da grande. confianza. Y tú también tienes la seguridad en la rizartrosis, las infiltramos todas, la terapia metacarpiana ecoguiada y bueno, algunos mejoran, otros no, pero la seguridad de que has puesto la infiltración donde debías, eso ya por lo menos sí que te garantiza saber que es efectivo, ¿no? Y me gustaría agregar que quizás Fernando también ayudaría a disminuir en algo el tiempo quirúrgico y en ser menos agresivo en la exploración quizás de un quiste en un dedo en resorte. Cuerpos extraños. Los cuerpos extraños que te puedes tirar 20 minutos, 30 minutos y que los tocas pero no los ves. Con esto la planificación es muy exacta y sabes que lo has quitado. Bien. Tienen el micrófono habilitado todos, si alguno quiere preguntar algo. ¿Se me oye? Sí. Vale, en primer lugar me gustaría darle la enhorabuena al doctor Fajández por la magnífica charla que ha dado y me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo das la atención a la transferencia del extensor propio del índice a extensor largo de pulgar? Muchas gracias. Eso es una pregunta... Es una buena pregunta y como muchos dirían, hay que darle la atención que hay que darle y un poquito más, ¿no? Yo el truco que tengo es, imaginaros que esto es una venda de crepé, de las que utilizamos, de las grandes, de las de 10. Entonces, lo que hago es colocar mi venda de crepé estéril en quirófano y la coloco pues a nivel de la primera comisura. Abro mi pulgar, manteniendo el pulgar en extensión, con mi muñeca en neutro, ¿de acuerdo? Y en esa posición, tirando del extensor propio del índice hacia distal y del extensor largo hacia proximal, doy mi primer punto. ¿Qué ocurría? Que antes, pues realmente lo hacíamos un poco a ojo, pero ahora, con el Walland, pues de nuevo el paciente nos ayuda. Entonces lo que hago es lo mismo, o sea, coloco la posición, todo igual, en neutro, pulgar en extensión y doy el primer punto. Pero después, cuando acabo de dar el primer punto, siempre le doy 2 de seguridad, le pido al paciente que me haga el movimiento de extensión del pulgar. Eso tengo un caso, si nos da tiempo, y si queréis os lo enseño con el Walland.
tiene habilitada la opción para compartir. Vale. Perdonad. Compartir pantalla. Aquí. Ok. Vale. Bueno, esto es una... ¿Se ve ahora? Sí, ¿Se se ve? ve perfecto. Vale. Es una paciente, 44 años, que tiene una rotura del extensor lago del pulgar con imposibilidad para la retroposición. Vale. Perdón. Entonces, correcto. En este caso, yo siempre me pinto las 3 incisiones donde, como voy a sacar el tendón, ¿de acuerdo? La zona de la tabaquera, la zona para sacar el extensor propio del índice y la parte distal del retináculo. Aquí lo que hago es le infiltro en toda esta zona, sin miedo, pues por lo menos 7-8 cc's de lidocaína con adrenalina en toda esta zona. Aquí le pongo otros 5, entonces por inhibición, es una anestesia tumescente, se va a rellenar todo. Y en la zona también donante del tendón le pongo pues 5 cc's de anestésico, de tal forma que tengo todo este triángulo que es donde voy a trabajar anestesiado. Hacemos el abordaje, siempre empiezo en la zona dorsal, la zona de la tabaquera, identificamos el tendón que está roto y con el Walland pues vemos como el paciente, tú puedes chequear, digamos, la movilidad del tendón sin problema. Una vez que haces eso, sacas el tendón, pues como haríamos siempre, lo tunelizamos, en este caso, si puedo, solo le hago 2 incisiones, me intento ahorrar la distal del retináculo, porque desde la zona de la tabaquera, por debajo, yendo profundo, pues puedo recuperar el extensor propio del índice y pasarlo a la tabaquera. Aquí lo veis, con un separador profundo. Si no puedo, pues le hago la tercera incisión, ¿vale? No tengo ningún tipo de problema para hacer eso. Pero la ventaja es que cuando ya le habéis dado un punto, ¿de acuerdo? Ya tengo aquí el tendón, extensor propio del índice hacia distal, extensor largo hacia proximal, ¿de acuerdo? Ahí ya pues estoy pues casi a punto de darle el punto, pues hago la técnica de Pulvertaft, como os he dicho, le doy dos puntitos y cuando le he dado 2 puntos, lo que hago es comprobar la tensión. Entonces, quito el vendaje que coloco y le pido a la paciente que haga el movimiento de extensión activa para ver si me gusta la tensión que tengo. Si considero que la tengo buena, pues continúo haciendo mi Pulvertaft y si no, pues lo que hago es quitar los 2 puntitos y dar un poquito más de tensión a través de los ojales del Pulvertaft, ¿de acuerdo? Y ya está. Acabo ya de hacer la reparación y de esta forma tú sabes que cuando acaba la cirugía, esto es lo que vas a tener. Y controlas mejor la tensión, porque muchas veces nos quedamos cortos con la tensión inicialmente. Y se lo puedes enseñar a la paciente, es muy importante, sobre todo para que ella vea que ya no está limitada como estaba, y luego esta es la misma paciente en la consulta al tercer mes. O sea, con la movilidad
digamos, de flexión-extensión, sin limitación para la oposición y con buena extensión del pulgar. Y entonces ella siente como en la cirugía realmente ya sale con la confianza, es lo mismo que la ecografía, sale con la confianza de que se le ha reparado el tendón. Lo ve y eso les gusta bastante. Hay una pregunta, ¿la tensión es contra resistencia? No, no. Si lo haces contra resistencia puedes arrancar el tendón. Es decir, normalmente cuando tú tienes que... El ayudante aquí es fundamental porque el cirujano lo que hace es colocar tu vendaje compresivo abriéndote la comisura, ¿de acuerdo? Muñeca en neutro, y tiene que tirar pues, de los dos extremos en sentidos opuestos. Pero la resistencia, no debes de hacer la contrarresistencia porque como tienes un tendón con fibras longitudinales y solo tienes 2 puntos, si tú le haces forzar, puedes arrancar y puedes rasgar el tendón. Bien. Bien. Hola. Hola, Sí, buenas. se le escucha, Ángel. ¿Se escucha? Bien. Sí, perfecto. Yo, en este caso, bueno, primero, por supuesto, darle la enhorabuena a mi maestro, a Omid Fajander. Soy su terapeuta ocupacional, su terapeuta de mano. Trabajo con él. Tengo esa grandísima suerte. Y en esta cuestión que estaban planteando es fundamental también, yo no soy cirujano, obviamente, es fundamental la inmovilización posterior a la cirugía. Debido a la tendencia, yo ahora mismo tengo un caso complejo en este mismo ejemplo, debido a la tendencia luego posterior a la dificultad que encontramos para la flexión del pulgar, no para la extensión. Entonces, muchas veces necesitamos la coordinación entre cirujano de mano y terapeutas de mano, porque en función del tipo de sutura y el grosor del hilo nos podemos permitir o no hacer determinados ejercicios de rehabilitación que van a dar como resultado la funcionalidad o no de la mano. Entonces, en este caso que me ha venido ahora en concreto en particular, pues la inmovilización posterior ha sido en excesiva extensión, es decir, separación a abducción, fundamentalmente de la columna del pulgar, y las dificultades no son para la extensión, que era el procedimiento quirúrgico, sino que son para completar la flexión de la interfalángica del pulgar y alcanzar por la base del quinto dedo, por ejemplo, con la columna del pulgar. Muchas gracias, Ángel. Bueno, a ti, Omid. Bien. ¿Queréis que os ponga el caso del dedo de cisne con Walland por jugar o preferís seguir con preguntas? A ver, ¿alguno tiene alguna pregunta del tema? Bueno, pongamos el otro caso. Simplemente para que veáis. Esta es una niñita de 14 años, acude a consulta con su madre por dolor a nivel del quinto dedo de la mano, no tiene antecedentes de interés, la radiografía es normal, sin signos degenerativos y esta es la imagen de la mano y de la exploración que tenía. Tenía dolor a nivel del quinto dedo, con sensación de chasquido cuando doblaba. Tenemos claro lo que tiene, ¿no? Salvador. Sí, yo le quiero preguntar si es postraumático o es por hiperlaxitud del paciente. Es por hiperlaxitud, no había tenido traumatismo previo. Es una niñita normal, pero de repente empieza a tener molestia a nivel de la interfalángica proximal. Es un caso curioso porque normalmente podía ser postraumático o secundario de martillo, ¿vale? Pero aquí no tenía síntomas. Y algo, Entonces, bien, eso, muy importante preguntar siempre en las hiperlaxitudes si es solamente visual y sensación de inestabilidad o chasquido o también había dolor. la paciente, a ella lo que le molestaba fundamentalmente era que tenía una sensación
de bloqueo. Es decir, ella era capaz de extender la mano, pero de repente a veces, cuando estaba haciendo algo, cuando iba a coger algo, te decía que cuando iba a agarrar, a coger algo, se notaba un chasquido y tenía dolor automáticamente a nivel de la interfalángica proximal. Y cada vez le molestaba más, ¿no? Entonces, el problema es chica hiperlaxa, laxitud de placa palmar, hay un chasquido, probablemente porque saltan ya las bandas, el tendón extensor conjunto lateral a nivel de los cóndilos. Pero bueno, yo en principio siempre tiendo a la primera visita a no incluirle para operar. Entonces le dije, le puse una celulita dorsal con limitación de la extensión a 10 grados para ver si se manejaba e intentar ver si podíamos controlarlo un poquito mejor. No pudimos controlarlo mejor y volvió a la consulta diciéndome que cada vez estaba más limitada para hacer sus actividades diarias y entonces decidí operarla. Entonces, aquí cuando nos planteamos opciones terapéuticas de cómo podríamos tratarlo, ¿no? Pues yo me gustaría saber en la audiencia un poquito quién le haría. No hay ningún tratamiento que sea el que hay que hacer. Cada uno tiene su experiencia y puede plantearse un tratamiento. Yo luego os diré lo que le hice. Pero, ¿quién le haría una plicatura de placa palmar para, digamos, disminuir la extensión de la articulación interfalángica? Otra opción sería hacer una tenodesis del feso superficial de los dedos, de una de las bandeletas, como hemos visto antes, o hacer un procedimiento dinámico con la técnica del ASA de Zancoli. Serían las tres opciones que yo contemplaría quirúrgicamente. Bien. Le doy la palabra al doctor José Urpi. Vale. Es que recién me desconecté, me volví a conectar y ya estaba... Sí, que es... Esa la pregunta, no me lo perdí. Es el tema, es una paciente de 14 años que acude a la consulta, es hiperlaxa, sin antecedente traumático conocido, que viene a la consulta porque tiene dolor en el quinto dedo de la mano con sensación de resalte y con bloqueo, con sensación de bloqueo para cerrar los dedos, que viene con esa exploración. Tiene dedos de cisne también en el resto, pero el del quinto dedo le fastidia, le duele. Le mando ejercicios, le mando una ortesis para evitar hiperextensión, le molesta mucho y vuelve de nuevo a la consulta porque, aunque tiene 14 años, quiere hacerse algo. Y es una niña... Pero el dolor... Sí. El dolor y el resalto, ¿a dónde es? ¿En el dorso o en palmar? En el dorso, en el dorso. ¿En la MF? No, en la interfalángica proximal. Uh-huh. No me imagino la situación que es lo que está pasando. Posiblemente una subluxación de la bandeleta, tal vez, pero muy chica para que pase eso. Lo ha detallado como un cuello de cisne que con bloqueo, digamos. Sí. ¿Sí? Yo cuento un poco, pero yo he tenido en gente más chica y que con la férula de bloqueo de extensión, que son como unos anillos, que todos conocemos, en el tiempo, lo he tenido por más de un año a los pacientes con control y con buen resultado, digamos, ¿no? Han dejado de hacer bloqueo, han ido un tope en la extensión del dedo, pero necesita mucho tiempo de férulas, ¿no? Eso te lo quería también volver un poquitito para atrás con el butonier. El butonier agudo, el tratamiento con inmovilización y con ejercicios de
de Bunel y el bloqueo de la interfalángica con ejercicio de Bunel, anda bastante bien el tratamiento no quirúrgico, en agudo. No sé si estoy mezclando mucho, pero, y en el crónico, cuando vos habías dicho recién que van a la cirugía en un solo tiempo, el clónico que es irreductible, el clónico que está en flexión y con hiperextensión de esta por la retracción del retinacular, también existe el sistema en 2 tiempos que vos decías, que era primero trabajar a volar y hacer la liberación del child rein, hacer la artrolisis, volver a hacer ejercicios para Bunel, y con buenos resultados y muy posiblemente sin una segunda cirugía. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Que muchas veces convertir el butonier rígido en flexible y hacer los ejercicios, por más de que sea crónico, tienen buenos resultados. En este caso tiene 14 años, volvemos al extensor, en este caso tiene 14 años, con molestia de la articulación y con ese resalto. Obviamente hubiera puesto la férula durante un tiempo, 3, 6 meses, y ver cómo la tolera, cómo va la paciente, y ver en el tiempo, sí, si hace falta un tratamiento quirúrgico, como vos decís. Nosotros estamos habituados, obviamente, al tratamiento que hace Sancoli. Le puse la férula 6 meses, la mandé a terapia ocupacional, le hicieron una ortesis, estuvo 6 meses y volví otra vez a la consulta y me decía que le molestaba, que se le bloqueaba. Yo alguna vez he visto alguno en gente más mayor con osteofitos a nivel de la parte dorsal del cóndilo y que vienen diagnosticados como dedo en resorte, operados 3 veces y lo que tiene es es un problema de resalte de la banda. Un chasquido, una subluxación. Chasquido. Sí. Entonces, bueno, sí. en esta paciente, pues lo que planteábamos era, ¿quién se plantearía quirúrgicamente una capsulodesis palmar? ¿Quién haría una técnica de LASA? ¿Y quién haría, pues, no sé, un procedimiento estático como puede ser una tenodesis del superficial? Se me cortó la primera opción, no escuché bien. Nosotros... Capsulodesis palmar, técnica de LASA o tenodesis con superficial. Creo que casi todos los que estamos acá del equipo nuestro, maneja la técnica de Sancoli. Llevar la bandeleta lateral hacia volar. La bandeleta. Eso es, pues nada. Pasándola por la polea. Sí. Por la polea 3, ¿no? Por la 3. Sí. Pues nada, es lo que le hicimos esta técnica y hoy estudia José otro caso de Walland. Lo tenía, bueno, en este caso, para que te hagas la idea de volumen, 2 cc's en la zona dorsal, 2 cc's en la zona volar de F1, 2 cc's en la zona dorsal de F2, 2 cc's en la zona volar de F2, 1 cc en F3 y para que no le moleste nada, le bloqueé un poquito en el dorso de la metacarpofalángica, con 3 o 4 cc's. Eso sería caso típico de Walland. Entonces, esperamos 25 minutos. Este caso fue un caso de cirugía de tarde, nosotros le llamamos de peonada, digamos, fuera de actividad extraordinaria. Y lo que te permite es, después de hacer la técnica de LASA, pues chequear realmente si la tensión que tú le has dado te gusta. O sea, porque claro. Y luego, yo tiendo a enseñárselo cuando ya hemos cerrado la piel, limpio bien todo, cierro con mucho punto fino, como hacéis vosotros, y luego le enseño a la paciente cómo ha pasado de tener el cisne y nos queda pues con unos en extensión o ligeramente flexionado
porque ya sabéis que luego siempre pierde, o siempre, en este caso, fue a más, y le hice este Y protocolo, más si es laxa. y más si es laxa, y vino a la consulta al tercer mes, ¿vale? Y tiene un flexo de 15, se me quedó un poquito de más de tensión, pero bueno, por lo menos Pero excelente. Funcionalmente excelente. sí. Otro caso muy bonito para mostrar rápido, luego ya, Perdón, dígame. perdón, soy Ángel. Al doctor Brain, hablar del tratamiento de los crónicos, en nuestra experiencia, fundamentalmente depende de la estabilidad e inestabilidad, es decir, del grado de deformidad que haya provocado en las bandeletas laterales. Más allá de unos 40, 35 grados, recuperar luego la inestabilidad que ha provocado el desequilibrio tanto en el aparato flexor como en el aparato extensor, con tratamiento ortésico y normalmente con fortalecimiento de los antagonistas a los que están provocando el desequilibrio, suele demandarnos primero un tratamiento ortésico especializado, nos sirve cualquier ortesis, y luego de pacientes muy, muy colaboradores. Que si no recuerdo mal, que me corrija el doctor Fajander, esta persona, la anterior, no era una paciente muy colaboradora. Entonces, va a depender fundamentalmente de, por lo menos en mi experiencia, de ese grado de la integridad, de la alteración biomecánica que la bandeleta lateral haya adquirido. Si tenemos cierto margen, sí que podemos adentrarnos, tener un paciente colaborador, hacer una ortesis de bloqueo correctamente en los grados que necesitamos ganar y permitir el plano de movimiento libre de fortalecimiento para dar resultados a medio y largo plazo con ese grado de colaboración. Bien. Bueno, este es un caso de una paciente que vino a la consulta, tenía un boutonniere digital en estadio 2 y con una actitud en flexión, pero tampoco tenía una gran deformidad de flexión, y le hicimos el Walland 2, 2, 2, 2, y si quieres un poquito aquí. Le hicimos un abordaje dorsal y tenía esta exploración. Ahí se ve cómo se produce, tenemos la parte cicatricial, voy a poner, del tendón, Y se subluxa, parece. y cómo se subluxa la banda. Perfecto. Y en este caso, después de realmente explorar, vimos que el problema que tenía era la subluxación, por ejemplo, de la bandeleta. El aparato Lateral. extensor estaba bien en la banda central y simplemente pues hicimos una cirugía de dorsalización abriendo el ligamento retinacular transverso a ambos lados de las dos bandas laterales y cierre del ligamento triangular, y de esta forma te permite controlar que lo que tú haces es... Sea tienes el efectivo. control y es efectivo, Claro. y te ayuda. Excelente. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Queréis que veamos algún caso más? Más que una pregunta, yo quiero un compromiso a que me muestres más de la técnica esta en una próxima reunión o meet. Perfecto. ¿Puede Yo ser? ¿De la Walland? Semana que viene, si Porque queréis. me parece súper interesante. Semana que viene hablo con Jorge. Él, si queréis, da la parte introductoria, que la tiene preparada. Dimos la sesión en el servicio de traumatología de Alcorcón el lunes y lo tenemos muy reciente, y lo que queráis. O sea, por nuestra parte quedamos con el jefe de residentes, con Joaquín, y cuando os parezca bien y os mostramos Fantástico.
os mostramos un poquito nuestra experiencia y la base fundamental, pero desde el principio, o sea, es para que veáis Claro, un poquito todo. completo. Perfecto. Bueno, estamos en las 2 horas. ¿Ah? Me parece que podemos dar interrumpidas, sí, pero bueno. Ha sido Entonces, un sí, verdadero placer. muchísimas gracias, doctor Fajande. La verdad, excelente charla. Disculpas por los problemas, de estas cosas se aprende, como dice usted. Así que la próxima va a ser mucho mejor y más organizada. ¿Habéis grabado la charla? Sí, está grabada. ¿Podrías Está grabando. pasarme? Ah, vale, perfecto. Luego, si puedes, si me la puedes mandar el enlace o algo, pues te lo agradecería. Bueno, si puede ser. perfecto. Sí, obvio. Sin prisa, ¿eh? Omid, Dime. Omid, Diga. te quiero decir algo, que toda la charla ha sido de una manera de homenaje a Rotella, porque lo hiciste en el mismo tono, sencillo, profundo y muy útil. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para mí hoy cuando estaba preparando esta charla y empecé a preparar lo de los extensores, me acordaba de José, porque las preguntas que me hacía con el butonier, que me mandaba, se lo cuento muchas veces a mis residentes, no sé si me creen o no, pero que me hacía una pregunta de butonier y me mandaba a disecar arriba y luego venía, yo tenía el libro de Zancoli abierto y me preguntaba y le contestaba y me preguntaba una cosa, pero realmente yo creo que es una persona que seguirá ahí con nosotros porque hizo una cosa muy buena y es transmitirnos su pasión, su humildad. Exacto. Su pasión, su humildad y enseñarnos a valorar realmente lo que nos gusta, la cirugía, y poder tener la capacidad de enseñársela a la gente para intentar que otra gente siga teniendo la misma pasión y que él siga viviendo en cada gesto que hagamos en nuestra exploración, en nuestros pacientes. Por eso, para mí hoy era un día muy especial. Llevo 2 días emocionado, preparando las fotos, acordándome en el pasillo del sanatorio que tú pasabas, José, al final, era al principio, y cuando me preguntaba las preguntas con el café, yo cuando me lo dijeron, que me escribió Pablo y me escribió, no me acuerdo, Claudio o tú, la verdad es que no me lo podía creer. O sea, son tantos momentos y sobre todo la admiración a una persona que no solo pasó por tu vida, sino que tenía la capacidad de enseñarte las cosas de una forma sencilla. O sea que muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad. Bien, gracias a vos, Omid. Muchísimas gracias. Muy lindo todo. Muchas gracias. Un abrazo a la Semana que distancia. viene hablo con José, con Joaquín. Y armamos, como decís vosotros, la charla de Walland, ¿vale? Y lo hablamos ahí, como dice, no sé, mi jefe, a pecho descubierto. Pero vamos, ya con lo que habéis visto, pero ya, digamos, de una forma más organizada, centrándonos ahí, yo creo que va a ser mejor. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vos. Un abrazo Gracias a todos. Finalizo la reunión.